Advertencia. Este episodio no tiene el objetivo de preocupar a nuestras mamás o jugarle a la víctima. Simplemente es retratar la realidad de dos migrantes. Y de pronto llamaste hogar a un país que no es el tuyo. Donde la salsa no pica y las fiestas mexicanas son el 5 de mayo. Un lugar en el que compartir los mejores momentos con los tuyos significa hacerlo a través de una pantalla. We the Mexicans, mexicanos esparcidos por el mundo. O lo que es lo mismo, seres que a donde van terminan buscando tortillas. Muy buenos días, tardes, noches, sea la hora que sea que nos estés escuchando, querido escucha de We the Mexicans. En este nuevo episodio va a ser un poco distinto porque en vez de contar la historia de alguien más, queremos compartirte algo que hemos traído en la cabeza, en el corazón, en la reflexión, y pues qué mejor que hacerlo aquí en el micrófono contigo. Reflexión, eso es lo que me gusta de este espacio. Hacia el principio de este podcast, los primeros episodios, me parece que fue el segundo, donde hablábamos acerca de la incertidumbre. La incertidumbre como uno de los factores determinantes que enfrenta un inmigrante al llegar a un país, porque evidentemente no tienes las mismas herramientas que en tu país, ¿no? Y me parece que esta palabra podría definir los últimos meses de esta estancia en Canadá, de We the Mexicans. Sí, justamente en ese episodio que menciona Adrián, se hablaba de la incertidumbre es uno de los elementos que más determinan si alguien puede o no sobrevivir, ¿no? Al hecho de emigrar. Y es una incertidumbre que no solamente dura tal vez las primeras semanas o los primeros meses, no. En nuestro caso, que ya llevamos 3 años viviendo fuera de México, continúa la incertidumbre y me parece que ha sido como por momentos. De pronto hay momentos como que pareciera que todo se está aclarando y de pronto nos ha llegado una experiencia, no sé cómo decirlo, que la incertidumbre se ha ido incrementando y ya llega un punto, no sé tú, Adrián, pero yo digo, ¿a poco podemos tener aún más incertidumbre que esto? Yo creo que siempre puede haber más de todo. Justamente lo que queremos compartir es el momento de incertidumbre actual. También hace 7 episodios hablábamos de el estatus migratorio que no se terminaba en ese momento y que, bueno, dicho sea de paso, el estatus está igual. Han sido 8 meses desde que se hizo un trámite y al día de hoy seguimos esperando respuesta porque evidentemente pues también el momento circunstancial que vivimos, que tiene que ver con la pandemia, pues ha venido a interferir y frenar muchos de los trámites que así como nosotros tantísima gente está haciendo. En aquel momento decíamos que después de un trámite migratorio de renovación de visas de trabajo, Adrián, por un error prácticamente de nosotros al aplicar, él tuvo una visa denegada y por lo tanto tuvo que reaplicar. Y se supone que a los 6 meses máximo ya le iban a haber dado solución a este trámite y por lo tanto ahorita ya tendría que tener visa de trabajo otra vez. Pero no, debido a la pandemia todos los trámites se han retrasado de sobremanera. Me parece que eso no solamente es en Canadá, sino en todos lados, ¿no? Y bueno, pues ahorita ya vamos justamente para 8, 9, 10 meses de que Adrián no tenga visa de trabajo. Y esto lo que nos ha hecho, el lado positivo que yo veo, es que nos ha hecho como ser muy creativos en cuanto a encontrar soluciones para que de una u otra manera podamos generar ingresos, ¿no? Y que podamos seguir sobreviviendo de este lado. Sí, y es que justamente también algo que platicábamos en algún momento es lo que implica y el tiempo que hay que invertirle al proceso de establecimiento. Aquí se le llama el settlement. La verdad es que también en algún momento lo platicamos, cómo sería el proceso completo y alguien nos decía que 5 años nos tomaría establecernos, ¿no? Llevamos 3 y hoy me parece que sí es cierto que no es un proceso sencillo y de repente pareciera que ya estamos hartos de esto, ¿no? La última vez que platicábamos contigo, querido escucha, nosotros estábamos en Kingston. Seguramente recordarás que te contamos que debido a una oportunidad laboral, nosotros nos habíamos ido a Kingston y bueno, finalmente esa oportunidad laboral mía terminó y hemos regresado a Toronto. Y bueno, evidentemente yo al terminar mi posición allá, pues que sigue encontrar más trabajo, ¿no? Obviamente, dado mi perfil, pues que es bastante especializado, pues no hay tantas vacantes disponibles. Entonces estamos como en ese punto en el que yo estoy aplicando y lo que todo mundo se enfrenta cuando está buscando trabajo, que mandas muchos currículums y regresan contigo pues no tantas veces como uno quisiera y estar en entrevistas y estar en mandar demos y de todo ese tipo de cosas que emocionalmente también es pues un tanto cansado. También fue un tema particular, ¿no? El buscar casa de regreso en Toronto. Estábamos en Kingston viviendo en un lugar bastante amplio y dado que no es ciudad, pues las rentas son más baratas y vivir en un lugar
pues cómodo, ¿no? Es mucho más sencillo, más costeable. Cuando regresas a la gran ciudad, las rentas son mucho más caras, pero aquí se topó también un problema particular que fue la apertura o la reapertura de las fronteras. Justamente el año pasado, casi el 100% de los estudiantes internacionales lo que decidieron fue regresar a sus países porque finalmente todas las clases se impartían en línea. Entonces, para mucha gente representó un ahorro considerable el poder tomar esas clases desde sus casas y así evitarse pagar rentas y gastos adicionales. Pero ¿qué pasa justamente en este septiembre? En este periodo de inicio de clases escolares de otoño, pues que ya se abren las fronteras. Canadá dice, todas las personas que estén vacunadas, vénganse ya de regreso a sus actividades. Y entonces justamente en este periodo era impresionante cómo nos metíamos a ver el precio de un departamento y la siguiente semana ya estaba $100 o $200 más caro, el mismo departamento. Y entonces pues esto apresuró la búsqueda y encontrar un espacio y evidentemente pues inclusive subir más el presupuesto de lo que teníamos pensado. Tuvimos que vender varias cosas que teníamos para poder ahora caber en un departamento mucho más pequeño, cosa que creo que fue el menor de los traumas. Facebook Market, nosotros muy bien, o sea, nos deshicimos de varias cosas, el minimalismo con todo. ¿Te hiciste vendedora? Me hice vendedora. Eso muy bien, eso jamás lo hubiera imaginado en México, por ejemplo. Y bueno, total que llegamos ya al departamento nuevo, ¿no? Después de... Ay, ¿cómo decirlo? Fue como un angelito, nuestro casero. Cuenta la historia de Harry, es buenísima. Pues lo que pasó fue que Silvia, que fue la que realmente se metió ahí a navegar Marketplace, y así fue como encontró este departamento. Nos comunicamos con él, el casero. Se presentó como Harry, y Harry para aquí, y Harry para allá. Hay que decir algo, porque el proceso de rentar un bien inmueble aquí en la zona metropolitana de Toronto y en muchas otras partes es algo sumamente complicado. Te piden, bueno, documentos por doquier, que bueno, seguramente es muy similar en todos lados, pero aquí te piden cartas de recomendación de tus anteriores caseros, que evidentemente des un comprobante de ingresos, si son 2 personas las que están aplicando, pues información de los 2, y bueno. El score crediticio, eso es nuevo también. Exactamente, el score crediticio, y pues espacio al que preguntábamos y aplicábamos, pues era la información que teníamos que estar mandando, ¿no? Y este chico, desde el principio, una vez que nos dijo, bueno, simplemente mándenme sus IDs, Silvia le preguntó en un correo, bueno, ¿qué información más necesitas? Y dijo, nada más, con esto ahorita y nos vemos en la entrevista, ¿no? El punto es que ya cuando llegamos empezamos a platicar y justamente le dijo a Silvia, ¿qué más necesitas que te mandemos? Y lo que dijo él, y nos va a quedar esta frase grabada por la eternidad, nos dijo, do not worry, I go by trust. O sea, yo confío. Me voy con la confianza. Yo reviso, evidentemente pues es alguien que sabe, con la información de tu ID, de la licencia de manejo, que prácticamente trae toda tu información ahí guardada. Él simplemente con eso dijo, está bien, yo con esto me voy. Nos dio confianza y no. Exacto. Porque pues quizás este estado de alerta que te hace el haber vivido en un país como México, y la verdad también, no es porque sea específico solamente de países como el nuestro, aquí también hay mucha gente que se aprovecha. De repente te hace como desconfiar tanta amabilidad, ¿no? Claro, o sea, muy fácil. Hasta le preguntamos a nuestro amigo que está en las bienes raíces, nos dijo esto, ¿es esto o es un fraude? Y nos dijo, no, sí suena fraude, pídanle su identificación y yo por acá me aseguro que el titular, el dueño del departamento realmente sea él, pídanle la identificación, pídanle el estado de cuenta de la luz y no sé qué, ¿no? O sea, nos pidió varios documentos. Sí, y la verdad es que con esos documentos él pudo comprobar que sí, evidentemente el departamento había sido comprado en tal fecha por tal persona y justamente coincidía con la información. Y bueno, pues cuando le pedimos sus documentos, resulta que su nombre sí es Harry, pero su nombre completo es Hari Krishna. Es un tipo bastante agradable, viene de India. Esto es relevante, querido escucha, porque venimos de una historia de caseros nada agradable, de estar rentando apartamentos. Digo, Kingston fue la excepción, pero en Toronto siempre rentamos con caseros que de verdad eran un dolor de cabeza, porque eran estas empresas administradoras que tienen 50,000 edificios en Toronto, entonces el servicio al cliente les vale gorro, nos cobraron una multa que no tenían que cobrarnos, en fin, era un dolor de cabeza. Entonces encontrarnos con este casero de verdad fue como un mensajito de Dios del universo diciéndonos, ven, no todo está mal. Sí, fue una bendición de otro Dios,
porque nos mandó un Hare Krishna. Sí. Pero la verdad es que sí lo agradecimos y bueno, se lo hicimos saber de, oye, pues muchas gracias por este trato y bueno, el tipo súper amable, ¿no? Uh-huh. Y así fue como entonces finalmente terminó la aventura kingstoniana. Nos venimos a Toronto, ya estamos aquí instalados y ahora evidentemente estamos en este asunto de, bueno, a ver si la visa en algún punto antes de que pase más tiempo ya puede salir aprobada. Lastimosamente no puede haber todavía noticias por parte de migración, al menos sabemos que no hay un mensaje de negación, eso ya es bueno, ¿no? No news, good news, esperemos que sea así. Y bueno, enfrentar este tema profesional, este tema de buscar trabajo, que dicho sea de paso, también llegó un punto, ¿no? Donde, digo, yo lo experimenté y me imagino que tú, ahora en el momento en el que estás también, Adrián, ha sido como replantearte y decir, pues en una de esas me aviento a hacer lo que no he hecho antes. No es tanto como desde la desesperación, sino más bien desde el hay que estar abierto a todo. Y aquí creo que el secreto es seguirse moviendo, aunque de pronto el cansancio llegue, aunque de pronto el hartazgo llegue. Y esto que decíamos al principio de ya llevamos 3 años aquí y ya tenemos ganas de decir, ya quiero estar tranquilo. Ya quiero estar establecido. Y esta cosa de establecerse, la verdad es que para muchas personas puede ser diferente. Para alguien puede ser comprar su casa, por ejemplo, comprar su primer departamento en el país al que llegan a vivir, o conseguir un trabajo que tanto han querido, no sé, cualquier cosa, ¿no? En nuestro caso, pues quizá es simplemente como la suma de todo, ¿no? Uh-huh. Decir, tengo un buen trabajo, tengo la posibilidad de desarrollarme laboralmente, a la vez esto me da tranquilidad y espacio de hacer cosas que me gustan y también pues la posibilidad de regresar a tu país eventualmente, ¿no? De regresar y visitar. Ya tenemos pues ya prácticamente 2 años de haber ido por última vez. Y bueno, y fuimos de pisa y corre, tampoco es como que hayamos ido de ay, o sea, no. Sí, claro. Entonces pues como que ya esta urgencia empieza a ser más latente y evidentemente pues es pues confrontar el hecho de ¿y qué onda con la visa? Porque finalmente hoy nuestro estatus o mi estatus me permite salir del país cuando yo quiera. Pero con el estatus que tengo no puedo regresar. Entonces, bueno, ahí es un reto adicional que como decíamos, ¿no? Esta incertidumbre sigue siendo un ingrediente importante en la escena. Pero algo que nos ha llevado a ver o a descubrir es que inclusive, o más bien teniendo esos momentos de incertidumbre, de incomodidad, pues eso te lleva a moverte y encontrar alternativas, ¿no? Sí. Y de repente como que pareciera como mensaje del universo, que la vida te va poniendo ciertas situaciones como para que sigas avanzando, llegan como oportunidades, ¿no? Uh-huh. De repente invitaciones o de repente proyectos que pueden surgir y dices, va, quizá me aviento, ¿no? Yo lo veo como este momento de incertidumbre, lo veo como la conjunción de 2 elementos. Primero, emocionalmente, estas ganas de ya establecernos, lo veo como el hecho de que una empresa o un cliente, algo requiera de tus servicios, ¿no? Una empresa diga te quiero contratar o que un cliente diga quiero contratar tus servicios. Es como emocionalmente sentir que el país y la cultura te está abrazando. Y decir, te acepto ya, aquí estás bien, ¿no? Porque por otro lado, eres como el invitado constante de que quiere hacerse un lugar, pero no logra hacerse de un lugar como tal. Entonces, es como estar luchando con eso y emocionalmente pesa el no sentirse abrazado y que estás como en tu tierra. Dicho obviamente en sentido metafórico y entre comillas lo que quieras, ¿no? Y por el otro lado, el hecho de cualquier oferta que tal vez nos llegue en un futuro cercano o mediano plazo, o incluso cuando sea, es también como esta cuestión que está en nuestro ADN de decir, no me puedo dejar de mover. Un eslogan de una famosa marca hace años en México decía, la cosa es buscarle. Y eso se convierte como en tu religión. Y creo que tal vez cuando estás en tu propio país, pues estás acostumbrado al sí, la cosa es buscarle, pero no lo ves de una manera tan directa y tan intensa como cuando estás en un país que quieres que te abrace, que te permite establecerte. Entonces, esto se ha convertido también en eso, ¿no? En un constante buscarle y buscarle y buscarle, que sí, tal vez por eso es que estamos cansados, pero por otro lado creo que al final, tal vez ahorita no lo alcancemos a ver, pero nos está dejando un aprendizaje y una energía brutal. Y esto me resuena mucho en estos días porque justamente he estado rebotando varias ideas con un amigo muy cercano cuando nos enfrentamos a ciertos retos que implican como algún cambio de dinámica, ¿no? Uh-huh. Y cuando te das cuenta lo que has invertido en algo y evalúas si es suficiente o no es suficiente, ¿no? Y yo le decía que muchas veces somos leales a muchas cosas, pero pocas veces, o quizá las menos, podemos encontrarnos
encontrarnos siendo leales a lo que verdaderamente importa o a nosotros mismos, ¿no? De repente puedes encontrarte 5 años de trabajar para una empresa que quizá no te llena, o el tiempo que sea, quizá no te llena, pero te da tu sueldo, te da para comer, te da para hacer tus cosas, pero sabes en el fondo que no es lo que quieres. Me he dado cuenta que ser leales a lo que queremos muchas veces nos implica pagar los precios más altos, ¿no? Cuando queremos ser leales a un objetivo, como en nuestro caso, establecernos en un país que no es el nuestro, que nos gusta, que nos presenta muchas alternativas y bondades, pero pues el proceso es complicado. Y podríamos de repente vendernos a la idea de, ok, no se pudo, nos regresamos o nos conformamos con lo que encontramos y entonces la vamos sobrellevando como encontramos a mucha gente haciéndolo y no nos conflictuamos más. Y entonces encontramos que el sobrellevarla puede ser una manera de desaparecer esa incertidumbre y simplemente conformarnos con lo que hay. Pero la verdad es que también, en otros sentidos, hemos estado trabajando este año mucho más intensamente en nosotros. Y eso como algo paralelo que quizá no estamos conectando y que quizá hoy, cuando lo estamos poniendo en palabras, lo podemos un tanto visualizar como un proceso completo de ser leales a lo que es bueno para nosotros, que sí, hoy está siendo muy extenuante, pero lo estamos haciendo. Y de esa manera estamos de alguna manera manifestando esa lealtad a lo que queremos, a lo que sabemos que funciona. Y creo que momentos como este nos hace confirmar que cuando nos esforzamos de más y damos ese extra, pues es cuando vienen los resultados que verdaderamente valen la pena. Yo tengo la convicción de que nada en nuestra vida que verdaderamente valga la pena ha llegado fácil. De repente hemos tenido muchas experiencias y muchas anécdotas en este sentido de qué tan complicado por el migrante es estar donde está. Y de repente hace poco sentimos como este corazoncito lleno cuando a propósito de las fiestas patrias nos pusimos en contacto con algunos de los integrantes de esta familia de We the Mexicans, gente que ha participado o porque ha compartido su historia o porque ha seguido la historia de más mexicanos. Y que les dijimos, pues, ¿qué es para ti, por ejemplo, pasar estas fechas, ¿no? Y algo que recogimos es, sí, o sea, esto de ser mexicano te lo llevas a donde quiera que estés. Y no importa si saliste hace 2 años o saliste hace 25. Cada uno con cada una de sus historias, aunque de repente escuches su episodio y digas, pues pareciera que todo le ha funcionado y detrás de eso hay muchísimo trabajo, muchísimas frustraciones, muchísima incertidumbre que hoy, como un resultado, puedes decir, la está pasando de maravilla. Y que muchos también pueden decir, es que eres muy suertudo. ¿Qué suerte tuviste? Qué suerte tuviste de llegar a un país tal, ¿no? Y justamente una amiga nuestra que vive en España, hace unos días publicaba esto en su Facebook, que lo vimos justamente, creo que fue el día que nos dio por ir a comer gordo, no me acuerdo. Comer gordo es darnos el espacio de romper un poco la dieta y consentirnos con lo que engorda. Exacto, o sea, con azúcar, ¿no? Básicamente. Y entonces creo que si no fue ese día fue el día siguiente, pero de verdad que fue un mensaje como caído del cielo, donde esta chica publicaba en su Facebook lo siguiente, y tal cual voy a leerlo. Por favor, no me vuelvan a decir suertuda por vivir donde vivo o por haber vivido lo que he vivido. Nunca le digas a un migrante que tuvo suerte porque le fue bien. ¿Suerte? Suerte es ganarse la lotería. El resto es tener pelotas. El resto es tener huevos. El resto es ver venir la crisis y ver tu futuro truncado y querer algo mejor. Es armar el plan, ejecutarlo, pensarlo, ahorrar cuando se puede, buscarle la vuelta. Es llegar al país elegido y darse cuenta que no te conoce nadie y que a nadie le importa quién carajos eras, sino quién carajos eres. A ver, demuéstralo, gánate el derecho de piso. Eso es lo de buscar trabajo, justamente un poco. Es insultante decirle a alguien que le fue bien porque tuvo suerte. La suerte se hace. Uno trabaja de cualquier cosa y va progresando, que es lo que normalmente pasa en un país medianamente estable. Después de muchos años, uno levanta la cabeza y arranca en serio. Cumple sus sueños a fuerza, de poner el lomo y la cabeza, de saber insertarse, de hacer amigos, de poder aprender el idioma y la cultura, de capacitarse, de estudiar, de homologar títulos, de seguir capacitándose, de sacrificarse. ¿Suerte? ¿Suerte? No, eso no es suerte, eso es determinación. Eso es apretar los dientes por no tener a la familia alrededor, es perderse muchos eventos familiares en tu país de origen, es perder a un ser querido a la distancia.
y no tener la oportunidad de estar ahí para despedirlo. Pero también es elegir zafarse del destino, despojarse de los mandatos paternos o familiares que uno tiene que hacer, dizque A o B o C. No, hay que tener agallas, hay que tener claridad mental y fortaleza de espíritu. Es poder decir, lamento que no estés de acuerdo, pero voy a conducir mi destino. Puede sonar duro, chocante, pero déjenme decirles que emigrar no es para cualquiera. Se necesita de cierta locura, cierto apego a la aventura y desapego a lo de siempre. Y es valentía para afrontar lo desconocido, hambre de aprender, de conocer y progresar. Los inmigrantes pagamos la suerte, entre comillas, muy cara, y lo volveríamos a hacer 1 y 1000 veces. Es no tenerle miedo al volver a empezar. El inmigrante tiene un espíritu indomable. Como decían por ahí, el inmigrante es hijo de los barcos. Los barcos están seguros en el puerto y se ven lindos en las fotos, pero los barcos no se construyeron para eso. Se construyeron para desplegar las velas y echarse a la mar, y cuando no sopla el viento, remar y seguir remando. En las tormentas se hacen los marineros. De suerte, muy poco. De coraje, valor y esfuerzo, mucho. Cuando leímos estas palabras nos resonaron como nunca, como pocas cosas que hemos visto y leído recientemente. Y tuvo que ver con el momento que estamos y que estábamos viviendo en ese momento. Hemos tenido muchos momentos de incertidumbre, como decíamos desde el principio de este episodio, y sabemos, por sobre todas las cosas, que estos momentos de incertidumbre van a seguir existiendo. De repente, inclusive ya teniendo un estatus completamente legal y quizá hasta permanente en este país, de repente inclusive habiendo dado el enganche para comprar una casa, por ejemplo, la incertidumbre va a seguir existiendo. Y me parece que una de las mayores enseñanzas que nos deja este momento de nuestra vida es que justamente a través de las incertidumbres, a través de todos esos momentos que no nos sentimos cómodos, es como vamos a seguir aprendiendo y avanzando. Hay de aquel que tenga una vida cómoda porque ahí se va a quedar. Y esa es la mala noticia, que no va a pasar nada. Me parece que cuando estamos dispuestos a abrazar la incertidumbre, es cuando más posible es que podamos seguir encontrando nuevas enseñanzas y nuevos aprendizajes y con eso seguir avanzando. Y eso es lo que queremos compartirte en este episodio. Una parte de esta historia que no ha tenido fin y que esperamos no tenga fin y que esperamos compartirte conforme vaya avanzando. Y pues bueno, al final creo que debo decirlo, si habíamos estado un poco ausentes de los episodios que sacamos constantemente y de las redes sociales y todo esto, en gran parte había sido por esto. Teníamos demasiadas cosas pasando en el corazón, en la cabeza, buscando fuerzas hasta de donde no, para poder salir adelante. Pero no me dejarás mentir, Adrián Pineda, cada vez que despertamos y vemos a los perros con la misma alegría porque es un nuevo día, dices, bueno, 1, ¿quién fuera perro? Y 2, que hay que hacerlo, o sea, sí podemos, aquí estamos, vaya, estamos vivos, gracias, o sea, ya con eso. ¿Quién fuera perro para no pagar derecho de piso? Ay, ni buscar trabajo, ni estatus migratorio. Es otro paréntesis interesante porque, bueno, también hemos estado lidiando esos últimos meses con el envejecimiento inminente de Robin, nuestra mascota más adulta, ya de 13 años. Sí. Que la verdad es que hemos visto cómo envejece y ha envejecido más en este último año y entonces también es otra alerta constante, sí. ¿No? Sí, es algo que también nos tiene emocionalmente ahí, pendientes. Bueno, tantas cosas que compartir que bueno, si seguimos divagando y filosofando y reflexionando, esto sería un episodio gigante. Pero bueno, para mantenerlo concreto y al punto es esto. Y pues ahora sí, ya vamos a restablecernos porque ya tenemos casa, porque ya estamos un poquito más recuperados de todo y seguimos andando en el camino, seguimos navegando. Así es. Muchas gracias por escuchar. Muy pronto tendremos el siguiente episodio que nos va a llevar hasta Islandia, entonces espéralo próximamente. Nos escuchamos la próxima ocasión. Chao. We the Mexicans, mexicanos esparcidos por el mundo. Entra a WeTheMexicans.com.